Dios les bendiga a todos en esta maravillosa tarde, día, mañana, en el momento de esta emisión, ya que esta programación se emite en diferentes horarios a través de este canal. Recuerde que esta es la programación de Palabras de Vida. Quien les habla, Pastor Joaquín Jerez. Y como siempre en este set, compañeros también en el ministerio, que nos hemos unido en esta maravillosa programación de Palabras de Vida para traer a ustedes un contenido espiritual, un contenido basado en las Sagradas Escrituras. Por eso quiero darle la bienvenida a nuestro amado compañero Pastor Luis Javier, allí de la Iglesia del Rocío, Pastor Enrique Duque, de la Iglesia Santa Ana, para que también nos saluden. Pastor Luis Javier, en esta programación. Saludamos a todos nuestros televidentes, es un gozo, una alegría que el Señor nos concede este privilegio y oportunidad de poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos concede. Pastor Joaquín Jerez, un gozo poderle saludar. Pastor Enrique Duque, qué bueno en esta hora que usted nos pueda acompañar también en esta maravillosa programación de Palabras de Vida. Hoy estamos seguros de que Dios tiene un mensaje para su vida, por eso le invitamos a que se mantenga en sintonía en esta preciosa hora, pastores. Palabras de Vida es una programación auspiciada por todas las iglesias de la zona 57 del Movimiento Misionero Mundial. También a nuestro hermano Enrique Duque. Bienvenido a la programación. Muchas gracias, Pastor Joaquín, Pastor Luis Javier, un cordial saludo a todos los televidentes. Les saludo en el amor del Señor, los hermanos también de Santa Ana, de sus alrededores. Dios les continúe bendiciendo, de verdad que ellos también están contribuyendo para ver este programa, también aportando para que este programa salga en vivo y sea de edificación para muchas vidas, sea de edificación para muchos hogares, para muchos jóvenes también que están viendo el programa. Ya hay personas que han dicho, los hemos visto el programa, ha sido una gran bendición. Sigan predicando la palabra, pastores, porque es lo que hace falta en este tiempo tan difícil que estamos atravesando, y aún en Colombia, donde necesitamos oír la palabra de Dios, donde necesitamos refugiarnos en el Señor. Es una gran bendición y es un gusto y es un gozo estar aquí, compartir esta palabra del Señor. Y también lo invitamos para que nos acompañe a cada una de las iglesias en el área metropolitana, en Florida, en Girón, en Piedecuesta, Lebrija, Río Negro. Busque una iglesia del Movimiento Misionero Mundial, acérquese y congréguese, que en cada barrio por lo general hay una iglesia para que esté asistiendo. Y también lo invitamos allí a la iglesia en Florida Blanca, está la iglesia en Santa Ana, está la iglesia en El Rocío y allí del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas. Estamos hablando sobre una temática, ya este es el segundo programa sobre esta temática de un corazón renovado, porque como hablábamos en el programa en el anterior, un corazón renovado no puede ser renovado fuera o aparte de Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestro corazón, Dios tiene que ser el indicado para que lo busquemos y el único que nos puede transformar y cambiar nuestro corazón, como lo hizo Pastor Luis Javier, como lo hizo con Saúl, cuando fue allí a buscar unas asnas que se le habían perdido a su padre, y precisamente se encuentra con el profeta, y después de allí hubo un cambio trascendental en la vida de Saúl, pastor. Precisamente, pastor, en el programa anterior hablábamos acerca de ese cambio maravilloso que Dios hizo en la vida de Saúl, y decíamos que el único que puede cambiar nuestros corazones es Dios. Realmente, cuando nosotros le damos la oportunidad o abrimos nuestro corazón. Entonces mirábamos, como decía usted, pastor, cómo este hombre Saúl tuvo la oportunidad, el privilegio, la bendición de que su corazón fuera mudado, cambiado por el Señor, porque la Biblia dice que Dios mudó el corazón de este hombre, y después de eso vino el Espíritu Santo sobre él y comenzó a profetizar, y hubo toda esa bendición que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra. Así que es un gozo nosotros poder, pastores, compartir este tema de un nuevo corazón o un corazón renovado, la segunda parte. Así es, pastor. Precisamente, pastor Enrique, hablábamos de que un corazón renovado era un corazón que amaba la palabra de Dios, era un corazón que se deleitaba en los dichos de la boca de nuestro Dios y meditaba en sus mandamientos, pastor Enrique. Precisamente hablábamos de Jeremías, que pasando un momento difícil a nivel espiritual, él pues halló en la palabra de Dios, dice la Biblia, que
que él comió la palabra, porque la palabra hay que saborearla, hay que comerla. Para nosotros es una bendición, es una delicia, hay que comerla, hay que digerirla bien para que cause una transformación en nuestro corazón. Y dice que para él le produjo un gozo, una alegría poder leer la palabra en esos momentos y ser de fortaleza para su vida. Así que es muy importante que nosotros miremos que un corazón renovado es aquel que ama la palabra de Dios, aquel que le abre su corazón a la palabra y Dios empieza a hacer una obra especial y empiezan a producirse unos frutos como la fe que hablábamos anteriormente. Así es, pastor, después de este segmento, como dando un recorderis del programa anterior, queremos invitarlo también a las iglesias. Pastor Luis Javier, allí la iglesia del Rocío, hay cultos, hay reuniones, para en la siguiente pausa o en el siguiente segmento podamos entrar ya de lleno al tema de lo que es un corazón renovado, segunda parte. Queremos invitar a todos nuestros televidentes allá a la iglesia del Rocío, en el barrio Villaflor, en la carrera 15E, número 105-63. Los días de reuniones son los días martes, tenemos un precioso culto de oración, como también los días jueves tenemos enseñanza de la palabra, 7 de la noche, tanto el martes como el jueves. El día sábado a las 6 de la tarde tenemos reunión de jóvenes y el día domingo tenemos una preciosa escuela dominical, 9 de la mañana, donde invitamos a todas las familias de este sector para que nos acompañen allí y podamos escuchar la palabra del Señor, como también el día domingo en la tarde tenemos un precioso culto evangelístico donde se enseña la palabra del Señor acerca de la necesidad de acercarnos a Dios, pero también estamos orando por todas las necesidades, los enfermos, para que Dios siga haciendo milagros como lo ha hecho a través de todos los tiempos. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades y eso es una realidad. Por eso queremos invitarle a todos los amigos y amigas y también a todos los hermanos para que se reúnan con nosotros allí en el barrio Villaflor en la dirección que les hemos indicado. Así es, pastor, y también allí Enrique Duque, Iglesia Santa Ana. Amén, pastor. Podemos decir que la iglesia de Santa Ana, junto con los hermanos, estamos en victoria, pues gracias a Dios, pues Dios nos va a dar la bendición de poder adquirir y establecer la obra del Señor en el barrio de Santa Ana. Por mucho tiempo se ha trabajado ahí, mi esposa primeramente, luego este servidor junto con ella, y estamos por la gracia y la misericordia de Dios y queremos invitarle también a nuestras reuniones. Por ahora estamos en la calle 16, número 3 a 17, media cuadra subiendo de la escuela. Luego le daremos la siguiente dirección porque ya lo estamos confesando, ya lo estamos saludando la bendición del Señor, porque la bendición de Dios ya viene para la iglesia de Santa Ana. Martes, jueves 7 de la noche, sábado 6 de la tarde, reunión de jóvenes, y domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde también una gran bendición los cultos. Qué bueno es podernos congregar, pastores, allí también en la iglesia de Las Villas, martes, jueves, 7 de la noche, domingo, como en la mayoría de reuniones en las iglesias, 9 de la mañana reunión familiar y en la tarde 5:30 culto evangelístico. Diagonal 18, 5262, búscanos en Facebook, Pastor Joaquín Jerez, allí también nuestra página web www.contactomisionero.org. Vamos a ir a una pausa, recuerde, estamos ya sobre el segundo programa de un corazón renovado. Ya volvemos. Recuerde que está con ustedes Pastor Enrique Duque, Iglesia Santa Ana, Pastor Luis Javier, Iglesia El Rocío, este servidor Pastor Joaquín Jerez de la iglesia allí en Las Villas. A Schneider y a Jair, también que Dios les bendiga por ese trabajo que están haciendo.
En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Continuamos en programación espiritual. Después de esta breve pausa hablamos sobre un preámbulo de lo que fue el programa anterior, en el segmento anterior, de toda esa recopilación de lo que Dios nos había venido hablando. En esta parte de buscar la santidad de Dios, un corazón renovado, hay un texto, Pastor Javier, que está allí ubicado en el libro de los Salmos. Me gustaría que lo leyera, porque creo que estar en esa santidad hay algo que nos puede motivar a seguir buscando al Señor. Pastor. Pastor, veníamos hablando acerca de que un corazón renovado es un corazón que desea la santidad, es un corazón que desea la limpieza, la pureza, el apartarse de todas aquellas cosas. Y en el libro de los Salmos, el capítulo 19, el verso 14, allí nos dice la palabra del Señor: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Una de las cosas que nosotros vemos en este versículo o en este texto de la palabra es que el salmista dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Él no solamente está hablando de lo que se expresa, sino lo que se medita, porque a veces no todo lo que uno piensa lo expresa, a veces uno expresa solamente una parte, pero él anhela. Hay cosas en el corazón que están allí divagando, pastor. Puede ser. Y que Dios las conoce, pastor. Es que a veces lo tremendo es que de pronto las personas que están a nuestro alrededor no escuchan lo que nosotros estamos meditando, pero Dios, que conoce todas las cosas, sí sabe de lo que nosotros estamos meditando. Entonces a veces no todo lo que meditamos en nuestro corazón es grato delante de Dios. Hay gente que por el contrario lo que medita es perversidad, es maldad. Entonces cuando él dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, este hombre lo que está anhelando es una santidad en el corazón, que su corazón esté limpio, que sea agradable delante del Señor, pastor. Eso me recuerda, pastor, precisamente el salmista en esa expresión donde dijo: ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién estará en ese lugar santo, en ese lugar de búsqueda, en esa comunión íntima con Dios, pastor Enrique? Y aquí nos damos cuenta que el Señor, a través de su palabra, a través de su meditación, de sus mandamientos, nos lleva a la verdad, nos da dirección, o sea, no nos vamos a extraviar. Y quiero, antes de darle la palabra a Pastor Enrique, leer este texto del capítulo 24, donde dice el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? El verso 3, ¿quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él estará allí en ese lugar de bendición y comunión con Dios. Pastor Enrique. O sea que es muy importante, pastores, que aquel que se presenta delante de Dios esté limpio de manos, esté puro de corazón. Sí, porque la gente tiende a decir o a hablar que pues
habla con Dios y que se presenta que todos los días habla con el Señor, pero como decía el pastor Larrea, Luis Javier Larrea, pues puede ser que de pronto tienda a hablar con el Señor, pero a veces lo dicen es por pretextos para no oír la palabra de Dios. Son a veces mentiras, no hay en el corazón sinceridad, no hay en el corazón, lo que hay es hipocresía. Entonces uno tiene que mirar es que delante de Dios uno se tiene que presentar es con manos limpias y con puro de corazón. Es muy importante, o sea, uno no puede venir a la presencia de Dios a presentarse engañándose uno mismo, tal vez maquinando cosas que a Dios no le agrada, maquinando pensamientos que están fuera de la voluntad de Dios, que están prácticamente por fuera y tergiversando la palabra de Dios, porque uno no puede venir a la presencia de Dios y de pronto estar con el mal deseo hacia una mujer o hacia un hombre, o tratar de maquinar algo contra una persona y decir, no, yo estoy con manos limpias, me estoy presentando delante de Dios, cuando en realidad su corazón está por ahí, lejos del Señor. Así es, pastor, así es que si alguno está en Cristo, deben buscar las cosas de arriba, dijo el apóstol, donde está Cristo sentado. Buscar las cosas que nos lleven a esa comunión con Dios y a meditar en esa misma palabra. Dice la palabra, aquí dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3, verso 1, 2, buscar las cosas de arriba, dice Pastor Enrique, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sabemos que el mundo y sus deseos pasa, Pastor Javier, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre el Señor les estaba indicando, les estaba motivando, instando a sus discípulos que se acercaran a una comunión plena con Dios. Y lo hemos manifestado, que cuando lo llevó para que hubiera una comunión con el Padre al Getsemaní, dice que no pudieron ni velar, ni orar, ni una hora. Pastor Javier. Los discípulos allí en esta oportunidad, pastor, lo que usted decía, ellos no tuvieron la oportunidad o la experiencia, la capacidad de orar ni siquiera una hora. Eso demuestra que no era un hábito, una práctica en ellos, porque hay cosas que realmente se adquieren por una práctica. O sea, el orar no es simplemente voy a orar, no, tiene que haber una práctica para uno poderse acostumbrar a hacerlo. Pero también eso también demuestra de la poca comunión que había de ellos con Dios, porque cuando hay comunión con Dios las cosas se nos facilitan, pastor. Cuando hay santidad, cuando hay limpieza, las cosas se nos facilitan. O sea, no hay momentos más hermosos y no se disfruta más de la oración, sino aquellos momentos cuando Dios nos inspira, cuando Dios nos motiva, cuando sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero todo esto se alcanza cuando hay santidad en nuestro corazón, cuando hay el deseo. Ahora, si nosotros no tenemos santidad, no nos podemos acercar a Dios, porque la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero el libro de los Salmos dice, la santidad conviene a tu casa. Así que en nuestra vida debe de haber ese deseo, o sea, eso se despierte en nosotros y nosotros comenzamos a santificarnos. Ahora, nosotros sabemos que hay medios por los cuales alcanzamos la santidad, como es la palabra, la fe en la sangre de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Entonces, esto es importante, cuando nosotros vamos alcanzando santidad, también, pastor, nosotros nos vamos acostumbrando a acercarnos a Dios en oración. Pastor, precisamente en ese momento cuando el Señor le dice a Moisés, Pastor Enrique, el Señor le dice, bueno, me voy a manifestar al pueblo, dile al pueblo que me voy a manifestar, que voy a descender, pero dile que en 3 días lo voy a hacer, pero dile al pueblo que se santifique, que se purifique. Y dice la palabra que cuando el Señor se manifestó y cuando el Señor habló, ellos no podían resistir, porque dice que ese monte humeaba y ese monte temblaba, y dice que se escuchaban truenos y relámpagos, y ellos se asustaron y le dijeron, no queremos que Dios nos hable, mejor hable usted con nosotros. Y cuando Moisés, en esa comunión que estuvo en el monte, Pastor Javier, que descendió, dice que el rostro resplandecía, ellos no podían ni aún mirarlo, Pastor Enrique. Ni aún mirarlo, semejante poder de Dios por la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios, amados amigos y hermanos, pues
es grande, es algo que nosotros no podemos resistir, porque Él no puede tampoco resistir el pecado. Por eso, mis amados amigos y hermanos, en esta hora, en ese momento, pues ellos le dijeron, no hable usted con Dios, porque es que nosotros tal vez nuestra vida no está a lo mejor condicionada para hablar en esos momentos con el Señor. Hable usted que de pronto sí hay santidad en usted, y cómo el rostro de Moisés resplandecía. Es más, pues también cuando se fue a encontrar con el Señor, Moisés le dijo, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Así que eso nos da evidencia que para presentarse uno al Señor, tiene que uno presentarse delante de Dios santo, puro de corazón, limpio de corazón. Y yo quiero decirle, Pastor Joaquín, cuando uno tiene corazón limpio, pues también lo refleja uno en su conducta, también exteriormente. Afuera podemos hablar de la santidad también interna. O sea, que es manifiesta. Es manifiesta la santidad externa también, en manera de comportarme también, manera de actuar, pero también en mi manera de vestir. Yo creo que sí, en todo, la palabra del Señor dice, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible, o sea, en santidad, en santificación para el Señor. Pero aquellos que estamos esperando la venida del Señor, lamentablemente, algunos, Pastor Javier, han entrado en una y otra forma que hasta el punto están negando que el Señor nuevamente vuelve, que el Señor no se preocupa por eso, que todos somos hijos de Dios y que el Señor en un momento a todos nos ama, que como Él, siendo Dios santo y amoroso, mira lo que dicen, siendo Dios santo y amoroso, ¿cómo va a nosotros a hacernos mal? Y yo creo que ahí estamos en un tremendo error, Pastor Javier. Sí, no podemos caer en ese gran error de pensar pues que Dios es un Dios grande, poderoso y que Él simplemente va a caer. No, Dios nos explica a través de la palabra que Él es santo y exige que nosotros, sus criaturas, seamos santos. Hay un texto, o más bien dos, que yo quisiera que compartiéramos en el libro de San Lucas, capítulo 1, el verso 74 y el verso 75. San Lucas, capítulo 1, el verso 74 y el verso 75. Este texto nos habla acerca de lo que el pueblo de Israel expresa. Dice que librándonos de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y luego el verso 75 dice, en santidad y en justicia delante de Él. Y dice, todos nuestros días. O sea, es algo que el pueblo de Israel está hablando al Señor, que en respuesta a una obra hecha de parte de Dios, ellos están diciendo, si el Señor nos libra de nuestros enemigos, sin temor le vamos a servir a Él. Pero luego dice, ¿cómo le van a servir a Él? Le dice, en santidad delante de Él todos nuestros días. Así, pastores, que cuando nosotros hemos sido renovados nuestro corazón, o tenemos un corazón renovado, como respuesta a esa obra hecha de Dios en nuestra vida, lo que hacemos es que deseamos una vida de santidad, una vida de limpieza. Usted ve que este pueblo dice aquí que si Dios los libra de los enemigos, dice, le vamos a servir sin temor, pero le vamos a servir en santidad. Tremendo, pastores, que cuántas personas encontramos, incluso cristianas y pastores, lastimosamente, que en un determinado momento quieren servirle al Señor de cualquier manera. Y si Dios ha renovado nuestro corazón, hay un deseo de santidad, hay un deseo de vivir para Dios y de servirle todos nuestros días, porque no solamente es un día o dos o una semana, un mes. Uno ve personas por lo menos, y quizás usted, amigo o recién convertido, lo haya visto, de personas que usted los ve cambiados por un mes, por dos, y luego vuelven a hacer lo mismo de antes. ¿Qué sucedió? Porque no tuvieron gratitud para con Dios y no respondieron a la obra que Dios había hecho en ellos. Yo creo que sí, Pastor Enrique, se acuerda en esa ocasión cuando precisamente el pueblo de Dios, lo que dice el Pastor Javier, hay una secuencia, hay algo que va coherente con lo que se hace. Cuando Salomón termina de edificar el templo y eleva esa poderosa oración, una de las cosas que en esa oración, allí en Segunda de Reyes, capítulo 8, Pastor, verso 38-39, él hace una oración para todo aquel que se acercare a él, a Dios, y él dijo unas palabras muy importantes. Quisiera que leyera allí ese texto de Primera de Reyes, capítulo número 8, verso 38-39, porque aquí vemos el deseo de Dios, pero ¿cuál? El deseo de alguien que se santifica, el deseo de alguien que vive en santidad
también quiere que los otros o los que se acerquen a Dios también hagan lo mismo. Pastor, o sea, no Enrique. solamente Él, sino los que se acercan a Él también vivan en santidad, y ese es el propósito de Amén. Dios. Dice el versículo 38 del capítulo 8, primer libro de Reyes: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, dice, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, dice el versículo 39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, dice, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo el Señor es el que conoce nuestro levantar, nuestro sentar, es el que conoce nuestro corazón y conoce nuestro proceder. Eso es lo que él quería, prácticamente. O sea que, pastor, aquí hay algo también que tenemos, o sea que aquel que se acerca tiene que saber que tiene que acercarse con sinceridad, pedir perdón, si quiere ser restaurado, porque hay personas que quieren ser restauradas, que Dios los bendiga, pero siguen cometiendo los mismos pecados, siguen siendo transgresores, siguen haciendo lo mismo. Por eso queremos que usted comprenda, cuando usted se acerca a Dios y va a la iglesia y busca al Señor allí en su lugar, en su casa, su morada, tiene que santificarse, tiene que pedirle perdón al Señor. Si ha pecado, tiene que limpiarse para que sea Dios bendiciendo su vida, porque el Señor conoce nuestro corazón. Vámonos a una pausa, ya regresamos. Recuerde que esto es programación de Palabras de Vida y este tema que llevamos, un corazón renovado. En el siguiente punto vamos a hablar sobre un corazón renovado, asiste a buscar a Dios en la iglesia. Bendiciones. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Continuamos en esta programación después de este rico alimento espiritual a través de las escrituras, de amor de Dios hacia la palabra, de deleitarnos en los dichos de nuestra boca, de saber que el Señor, Pastor Enrique, Pastor Javier, siempre nos sorprende, nos da bendiciones maravillosas. Entonces, un corazón renovado produce un amor de Dios hacia su palabra. Lo segundo, un deseo profundo, intenso, un anhelo profundo por buscar a Dios en su santidad. Pero también, pastor, un amor de Dios a la iglesia,
a buscar al Señor, porque no solamente, o muchos creen que iglesias son 4 paredes o 4 muros allí levantados, y no es así. Quiero que nuestro amado pastor Javier nos pueda leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 32. Unas cosas importantes de la iglesia primitiva que manifiesta allí en el libro de los Hechos, cuando las personas empezaron a tener un encuentro con Dios, empezaron a suceder cosas maravillosas. Ya no era un Pedro como antes, que divagaba en 2 pensamientos, ya era una persona sólida y estable, con un amor profundo hacia Dios, predicando la palabra, pero también los que creían en el Señor. Así es que, pastor, Hechos de los Apóstoles 4, verso 32, pastor Luis Javier. Amén. Queremos en esta preciosa hora leer allí la palabra del Señor. Hechos dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, nos dice la palabra del Señor. Pastor. Amén, pastor. Aquí nos damos cuenta que hay personas, pastor, siempre dicen esto: no, yo tengo al Señor, yo amo a Dios, amo la santidad, pero yo no necesito congregarme, no necesito ir a un lugar, no necesito servir a Dios, porque yo creo que eso era para la iglesia primitiva o era en otros tiempos. ¿Usted qué dice, pastor Enrique? ¿Será que esas personas están de acuerdo? O más que de acuerdo, ¿será que esas personas son coherentes al hablar de esta manera? ¿Son coherentes al actuar? Y no solamente lo hacen ellos, inducen hasta sus familias y al punto llegan a desbocarse. Nunca será igual, pastor, buscar a Dios en su propia casa que ir a la iglesia del Señor. Desde la antigüedad el Señor siempre estableció un lugar donde nosotros pudiéramos rendirle culto de alabanza y de adoración a Dios. No es igual, vuelvo y reitero, porque uno en la casa del Señor uno va y se deleita en la presencia de Dios. Por eso aquel que tiene un corazón renovado, que tiene una experiencia con el Señor, pues tiene ese deseo de buscar a Dios, y no solo en su casa, porque nosotros sabemos que tenemos que tener una comunión secreta con el Señor, pero también tenemos el deseo de darle gloria, darle alabanza. Por eso el salmista en el capítulo 27, versículo 4, él dice: una cosa he demandado a Jehová. O sea, él ha demandado. Dice: he determinado en mi corazón un propósito muy especial, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. No solo lo determinó, sino dice: y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Dice, no un solo día, dice todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, o sea, para alabar a Dios, para sentir su presencia, para gozarse de su presencia y para disfrutar, inquirir en su templo, inquirir en su palabra. Es una gran bendición, pastor. O sea que a la vez de buscar a Dios en la iglesia, pastor, no solamente eso permite fraternizar. Dice aquí la palabra que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Confraternizar, estar unidos en un mismo sentir, eso trae mucha bendición tanto para uno como para los que están alrededor, pastor Luis Javier. Lo que uno ve, pastor, es, o sea, el obrar de Dios en el corazón del pueblo, como Dios en su gran amor y misericordia hace que ya no tengamos ese espíritu de divisionismo o de pronto de que cada uno piense en sí o por lo de cada uno, sino que lo que uno ve a través de la palabra es cómo ya las cosas llegan a cambiar de tal manera que las personas piensan es en una unidad. Aquí nos dice la palabra: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, o sea, no tenían diferentes maneras de pensar o de ver las cosas, sino que todos tenían una misma forma de ver las cosas. Ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero también la Biblia nos dice que todos debemos de ser de un mismo sentir, que debemos de seguir una misma cosa. Es algo maravilloso como la palabra de Dios nos lleva a que, siendo tantas personas, lleguemos a tener un mismo sentir. Eso nos muestra cómo Dios realmente puede tomar el control y cambiar el pensamiento y la forma de ver las cosas, porque no es la misma poner 2 o 3 a pensar de la misma manera, sino una gran multitud
ponerlos a pensar de la misma manera, porque aquí la Biblia nos dice que todos eran de un mismo corazón y una misma alma, y cada uno decía, no decía ser suyo propio lo que poseía o lo que tenía, sino que todas las cosas las tenían en común. Esto es demasiado maravilloso de ver, o sea, la obra que Dios puede hacer en una persona, de cómo puede llevar a esa persona a que la iglesia se una y disfruten lo que usted decía, pastor, de la armonía, del poder compartir, pero también de poder, si es necesario, compartir las cosas materiales. Pastor, y el apóstol Pablo manifestaba, si nosotros vemos Saulo, que ese era su nombre antes, como ya después el apóstol Pablo, después de esa transformación, ese amor entrañable hacia la iglesia, ese amor entrañable hacia los demás, y cómo empezó a predicar el evangelio, y llegó un momento que me acuerdo que Pedro trató de hacer cosas como tratando de judaizar, como tratando de hacer sentir mal a las otras personas, pero el apóstol Pablo, algo pasó allí, pastor Enrique, que le hizo reproche, porque la importancia es, como dice el pastor, estar en un mismo sentir y poder todos compartir unos a los otros. Sí, parece ser que el apóstol Pedro llegó un momento que, pues, había recibido la doctrina del Señor, y hubo un momento donde estaba tergiversando las cosas, y es donde el apóstol Pablo le reprende, le exhorta. O sea, exhortar es motivarles, y no, usted no puede caer en ese error. Nuevamente lo alienta, lo anima a que pueda seguir en el mismo camino que llevamos, pero eso lo hacemos es cuando estamos unidos. Sí, como decía el pastor Luis Javier Larrea, si estamos divididos, pues no podemos hacer eso. Si no hay ese mismo sentir y ese amor que había del apóstol Pablo, porque como usted lo decía, pastor Joaquín, es de ese amor grande que él tenía por levantar obras, por levantar iglesias de sana doctrina, pues eso era muy importante para él. Entonces él le reprocha de esa manera. Por eso lo importante de uno estar en armonía con la persona y confraternizar con las otras personas, porque como decía usted al principio, si una persona está aislada, está alejada, entonces ¿quién lo va de pronto a corregir? Porque la palabra nos corrige, pero si no asistimos a la casa de Dios, ¿quién nos va a corregir? De pronto algún hermano diga, bueno, hermano, yo siento que usted está cometiendo un error, por aquí no es, o la misma palabra a través del siervo del Señor, el predicador, puede corregirlo también. Y aquí vemos que estaba creando división, pastor Javier. Cuando llegaron los gentiles, que supuestamente él decía, pero ¿cómo es posible que mientras que usted esté con ellos, está bien? Eres el apóstol Pedro, el que los ama, pero cuando llegan los otros, veo que hay división. Usted está predicando otra cosa o está hablando otra cosa. ¿Y será que en estos días, pastor Luis Javier, hay personas que se desaniman, que nos pueden estar viendo, que se han alejado de la iglesia, que ya ese amor hacia la iglesia por algunas circunstancias puede estar pasando, pero que el Señor a través de su palabra hoy lo quiere motivar? Está bien, porque puede pasar en líderes, puede pasar en esas roscas que se forman, en esos grupos que se forman dentro de la iglesia, y por eso muchos pueden estar desanimados, pero el amor a Dios hacia la iglesia, un corazón renovado, va allí a que pueda Dios permitir, o que pueda Él permitirle al Señor obrar en su corazón, pastor Javier. Es importante de verdad lo que usted dice, pastor, que por los malos testimonios en un determinado momento se pueda enfriar el amor hacia la iglesia. Lo que usted decía, la iglesia no son las 4 paredes o los 4 muros donde nos reunimos, no. Según la Biblia, la iglesia somos todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, que hemos aceptado al Señor como Salvador de nuestras almas. O sea, nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo y desde luego de la iglesia del Señor. Pero por los malos testimonios que uno observa, que uno mira, uno puede llegar incluso a desanimarse y a perder ese amor hacia la iglesia del Señor, porque uno puede decir, bueno, pero es que no es correcto, no es normal, porque los seres humanos somos dados a que los otros mismos seres humanos nos motiven o nos desmotiven. Entonces hay que decir lo que dice el apóstol Juan, hay que imitar lo bueno, pero no imitar lo malo. O sea, hay cosas que no podemos imitar, y por nada de la vida, o sea, así hermano y amigo que nos está viendo, le hayan dicho, le hayan hecho lo que le hayan hecho, eso a usted no los puede desmotivar, porque por encima de todas las cosas está el amor a Dios. Y si otros dan mal ejemplo, procuremos nosotros por dar buen ejemplo.
En alguna oportunidad alguien me decía, hermano, es que yo no estoy de acuerdo que Julano no me salude. Y yo le decía, si él no lo saluda a usted, usted salúdelo a él, o sea, muestre que en su corazón esté el amor de Dios, que Dios lo cambió, lo transformó. Porque es que hay algo importante, pastor, y hay que marcar la diferencia. Una cosa es un corazón renovado y otra cosa un corazón sin renovar. Un corazón sin renovar tiene odio, resentimiento, amargura, tristeza, enojo, todas esas cosas. Pero un corazón renovado es un corazón que sabe perdonar, que sabe amar, que no se deja aislar así hayan circunstancias y adversidades negativas. O sea, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me gusta el apóstol Pablo en este texto que usted va a leer, pastor, sobre la iglesia allá Filipenses, porque cuántas cosas pasó el apóstol Pablo, pero aún así él siguió amándolos. Dice en Filipenses capítulo 1, la palabra del Señor, versículo 6 y el versículo 5, dice que él orando, él pedía por los creyentes en ese momento en Filipo, dice, como me es justo sentir, el versículo 7, esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, decía, yo los tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, dice la palabra, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, decía el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea que, pastor, aquí vemos un apóstol que a pesar de todo lo que había pasado, él indicaba, era que todos habían sido llenos de la gracia de Dios. Pastor Javier dijo algo, como hablábamos, no son cuatro paredes, somos la iglesia, somos nosotros, y pongamos nosotros de nuestra parte, hagamos nosotros nuestra parte. A todos, le voy a decir algo, aún siendo nosotros pastores, somos seres humanos, y no es decir que en un momento, a veces alguien, de pronto un menosprecio, una indiferencia, y como ser humano, no sé, pero uno tiene que poner la mirada en el Señor, porque el que lo ha llamado a uno es el Señor, y también puede pasarle a usted, joven, adolescente, hermano, que no volvió a la iglesia, que de pronto por alguna circunstancia, porque aquella persona está o no está, y se está llenando de resentimiento y de amargura, y esto está permitiendo que usted se aleje de Dios. Pastor Javier. De ninguna manera podemos dar lugar a esas cosas en nuestro corazón. O sea, cualquier desaire que nos hayan hecho, lo que decía el pastor Joaquín, es una realidad. A veces nos decepcionamos de personas, porque a veces uno espera recibir de las personas, porque somos a veces seres interesados, quedamos esperando recibir algo a cambio, y eso es lo que es el ser humano realmente. Entonces, a veces de quien uno espera no termina recibiendo, y entonces uno termina decepcionándose. Pero hay algo importante, es que esas cosas tenemos que no ponerlas en nuestro corazón, saber que como seres humanos los demás se equivocan, nosotros también nos equivocamos. Es que desde luego en algunas oportunidades nos hemos equivocado y hemos fallado, hemos cometido errores. Entonces yo pienso que nosotros no podemos poner la mirada en los demás, y también la gente tiene que entender que no pueden poner la mirada en nosotros, y que si en algún momento hay algo que tienen que corregir, pues corregirlo y ayudarnos a que todos unidos podamos mejorar cada día y amarnos tal cual somos, porque a veces quisiéramos amar a la gente sin defectos, sin errores, y a veces no se puede así. Así es, pastor, y una de las cosas, antes de irnos a una pausa, es como ir resaltando de antemano lo que el apóstol Juan también se refería a la iglesia en Jerusalén, que lo vamos a tratar ya en este último segmento, para que nos demos cuenta que él tiene muy claro el mensaje que ha sido dado. El mensaje de Dios es uno, no son dos ni son tres. El propósito de Dios es que usted sea salvo, que ame a Dios y que lo ame con todo su corazón, y el deseo de Dios es que usted renueve su corazón. El pastor decía, un corazón renovado depende de Dios y no se deja mover por nada. Vámonos a una pausa y ya regresamos en este último segmento de un corazón renovado en palabras de vida.
en nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Después de esta breve pausa regresamos con este precioso tema. Pastor Enrique, hablamos que precisamente el apóstol Juan, hermano Pastor Javier, le decía a la iglesia de Jerusalén que no olvidaran el principio de un mensaje, que me gustaría que el pastor Enrique leyera ese texto de Primera de Juan, capítulo número 3, verso 11, hasta el verso 15, que podamos leer. Es muy importante para usted, que quizás está guardando resentimiento, que está aislado, alejado de la casa del Señor, de la iglesia. Por favor, escuche este buen consejo. Pastor Enrique Duque. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, porque ese es el mensaje que habéis oído. Este es el mensaje que habéis oído, que desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice la palabra, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pastor, lo que usted acaba de decir, porque muchos toman este texto, es que en la iglesia, dicen algunos, es que en la iglesia no hay amor, yo me he dado cuenta, no hay amor, por eso he menguado, por eso no he ido a la casa del Señor, porque los hermanos, no siento que en vez de amarlo a uno, lo critican, lo murmuran de uno, o de pronto no lo saludan, o de pronto le hacen una mala cara, pero no es, amado amigo y hermano, que en esta hora, para que usted tome esto y usted desista de asistir a la casa de Dios. Sí, no, uno tiene, como decía el pastor, que mirar al Señor. En la iglesia del Señor le amamos. Nosotros, los hermanos, nos amamos los unos a los otros. Sí, en la iglesia también la Biblia dice que hay que dejar crecer el trigo y al mismo tiempo hay que dejar crecer la cizaña. En la iglesia hay de todo, pero no quiere decir que nosotros nos encerramos, porque algunos dicen, no, es que en la iglesia se encierran en los malos, las personas malas ahí se tapan detrás de una Biblia y no hay amor. Yo no siento amor por ningún lado. ¿Qué podemos decir, pastor? Yo creo que la palabra del Señor, cuando Jesús les dijo a los discípulos que en un momento, y les comentó lo de la parábola, ellos dijeron algo: Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Y él dijo, no, dejen que la cizaña crezca con el trigo, no sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo, déjenlos crecer juntos, que llegará el momento de la siega, la cizaña irá al fuego y el trigo será llevado a un lugar. Y esa parte le corresponde al Señor. Y esa parte le corresponde al Señor. Pastor Javier. En la iglesia vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar gente muy consagrada al Señor porque han permitido que Dios renueve su corazón.
pero también vamos a encontrar personas que no han permitido que Dios renueve el corazón de ellos. O sea, son gente que en parte anhelan buscar a Dios, anhelan amar a Dios, y son gente que desean de Dios, pero no han permitido que Dios haga esa obra en ellos. Por eso el consejo a cada hermano, hermana, amiga, jovencito, jovencita, es que abramos nuestro corazón y permitamos de que verdad Dios coloque en nosotros un corazón renovado, un corazón nuevo, un corazón cambiado, para que así no haya en nosotros odio, desaliento, envidia, pleitos, celos, iras, contiendas, sino que en nuestro corazón, como hemos aprendido a través de la palabra, tengamos ese amor por la palabra, busquemos a Dios, amor por la iglesia, ese amor por la santidad, y tengamos en nuestra vida el gozo, la alegría y todas aquellas cosas que realmente tienen valor y que edifican nuestra vida. ¿Para qué nosotros perder nuestro tiempo en lo que no tiene valor ni importancia, cuando hay tantas cosas maravillosas que Dios quiere que nosotros tengamos y disfrutemos en nuestros días? Pastor, precisamente cuando habla Romanos, el capítulo 12, de ese acercamiento que tiene la persona en ese sacrificio vivo, primero, santo y agradable al Señor, dice también otra parte importante, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Pastor Enrique, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permita que el Señor renueve su corazón, permita que el Señor transforme su vida para que puedas amar a Dios, pero amar también a su hermano, amar la iglesia y pueda servir. A mí me gustaría que el pastor pudiera hacer una oración en este último segmento de este programa de un corazón renovado, sobre todo por todos, pero por aquellas personas, pastor, que están pasando un momento crítico y aún han dicho, no quiero volver a la iglesia, cuando Dios no le ha hecho nada sino bien, pastor. Queremos orar porque sé que hay muchas personas con tantos prejuicios que por eso no van a la casa del Señor y se están perdiendo de muchas bendiciones. Dios nos ha hecho muchas cosas buenas, Dios ha sido maravilloso y bueno para con su vida también. Entonces permita que el Señor renueve su entendimiento, su mente, para que pueda ver las cosas más allá y también pueda mirar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Si se ha levantado alguien contra usted, hablar de usted, y por eso usted ha dejado de ir a la casa de Dios porque lo han criticado, han murmurado, no desista de eso, no preste atención a todas esas cosas, más bien mira al Señor que tiene muchas mayores bendiciones para su vida. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, amado Dios, te damos muchas gracias por esta enseñanza que hemos trazado en esta preciosa tarde. Te pedimos, Dios mío, que bendiga, Señor, las vidas, aquellos que a lo mejor han desistido, no han vuelto a la casa de Dios, están desanimados, están tal vez, Dios mío, sin fuerzas, debilitados. Te rogamos, Dios mío, que obres, Señor. Tal vez alguien les hizo un daño, Señor, habló mal de ellos, Padre de la gloria, y están afectados espiritualmente, emocionalmente están afectados. Te rogamos, Señor, que tú los levantes, que tú los fortalezcas, que tú los lleves, Señor, que tú ministres sus vidas, les recuerde la palabra que un día ellos oyeron, Señor. Te rogamos, Señor, que tú obres, porque un día cambiaste sus corazones, Señor, pero el enemigo ha venido a confundirlos, a engañarlos. Te pedimos que obres de una manera especial para que su mente y su corazón sean renovados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Qué bueno, hemos disfrutado de esta buena programación, Pastor Luis Javier. Palabras de despedida para toda esta teleaudiencia que día a día nos sigue a través de este canal, Pastor Javier. Agradecer al Señor por esta maravillosa oportunidad, pastores, que nos concede de poder estar aquí en este día, de poder compartir con ustedes este maravilloso tema de la palabra del Señor, segunda parte, un corazón renovado, e invitarle para que nos acompañen en nuestros cultos, allí en la carrera 15E, número 10563, los días martes, jueves tenemos culto, los días domingos a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde. Les invitamos para que podamos disfrutar de la presencia del Señor, para que podamos escuchar la palabra del Señor. Será un gozo, un privilegio poderles atender allí en aquel lugar, y no solamente en ese lugar, sino en todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Les esperamos para que nos acompañen. Así que, pastor, es un gozo poder compartir con ustedes, a todos nuestros televidentes. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos veremos en un próximo programa. Así es, Pastor Javier. Pastor Enrique. Le invitamos a nuestra congregación, calle 16, número 3 a 17, media cuadra subiendo
del Colegio de Santa Ana. Así que le invitamos, venga a la casa del Señor, va a ser de gran bendición usted poder estar ahí y los hermanos contarle sus propias experiencias vividas, va a ser una bendición. De pronto usted está aburrido, desanimado, pero el Señor le va a bendecir a través de su palabra. Recuerde, martes, culto de oración, jueves también, culto de enseñanza, sábado 6 de la tarde tenemos precioso culto para los jóvenes y en la tarde, en los domingos 9 de la mañana, la escuela dominical para todas las edades, para los niños también, reciban la palabra de Dios. No deje llevar a sus hijos a la casa de Dios, es muy importante llevarlos a la casa de Dios en este tiempo. Por más que usted esté desanimado, hágalo por sus hijos, lleve a sus hijos a la casa del Señor y usted verá la bendición en su hogar también. Y en la tarde, 5 de la tarde, tenemos precioso culto también evangelístico, de sanidad, de milagros. Así es, amable televidente, hemos llegado ya al final de esta programación de Palabras de Vida. Han estado con ustedes Pastor Enrique Duque, Pastor Luis Javier de la Iglesia del Rocío, este servidor, Pastor Joaquín Jerez. Un saludo especial allí a Yair y a Osneider, que están allí en esa edición de la programación. A todos ustedes, amables televidentes, decirles que Dios es bueno y que para siempre su misericordia. Invitarlo a la iglesia, nuestros cultos, martes, jueves 7 de la noche, nuestro culto de enseñanza bíblica el jueves, el día domingo 9 de la mañana, reunión familiar, y en la tarde 5:30, culto evangelístico. ¿Qué resta decirles? Lo invitamos, ingrese a Facebook, búscanos por Pastor Joaquín Jerez, ingresa a nuestro portal en la web www.contactomisionero.org. Bendiciones para todos, hasta una próxima emisión de Palabras de Vida. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.